Aunque aquí ya había grabado previamente, la verdad es que estoy probando por primera vez una nueva configuración y siento como que puede no estar al 100%, pero bueno, estamos aprendiendo, ¿verdad? 3 años y medio aquí, pero estamos aprendiendo. Acaba de salir, no acaba de salir como tal, pero acaba de salir hace poco un disco de una banda progresiva, sobre todo, que seguramente muchos han escuchado, sobre todo aquellos amantes del progresivo, y es que estaba intentando buscar rock progresivo, sobre todo rock progresivo, con estas influencias pues de los 70s, 80s, porque bueno, si hablamos de metal progresivo, creo que si bien el metal no es algo totalmente contemporáneo, la verdad es que metal progresivo sí alude a ciertas exploraciones más modernas, ¿no? Precisamente más contemporáneas. Y bueno, sin embargo, me encuentro con Ice Age, una banda que ha sido bastante peculiar. Acaba de lanzar su tercer disco de estudio, salió en marzo 10. Ellos son de New Jersey al parecer, según su Bandcamp, y el disco se llama Waves of Loss and Power. No sé ahora dónde puedo poner la miniatura, pero bueno, por ahí estará la miniatura del disco, que es una chulada. Es una especie de caballero en un caballo, en un caballito de juguete, básicamente. Me encanta esa figura y me encanta que se toman bastante en serio, pese a que de nuevo ha sido una banda cuando menos atropellada. Ellos se fundan por ahí de los finales de los 90. Su primer disco sale en 1999. El segundo va a salir en 2001. The Great Divide es mi favorito porque creo que es el que más tiene esas conexiones a Rush. En su Bandcamp también tienen la etiqueta de Dream Theater, no porque ellos vengan de Dream Theater, sino porque más o menos tienen pues ese aire, pues de los... Dream Theater también sale más o menos en esa época dorada de un cambio del rock progresivo más, pues más moderno, de nuevo quizás no tan de tiempos de Yes, pero sí que estaba despegándose un poco de lo psicodélico, que estaba haciendo exploraciones muy inteligentes, no tan agresivas, pero que de vez en cuando tenía ciertos roces, por ejemplo, ciertos roces buenos, con el soft rock, con el hard rock. Bueno, pues eso van a encontrar precisamente a lo largo de los discos de Ice Age, pero sobre todo en The Great Divide, que es mi más recomendado. Sobre todo si les gustan los sintetizadores, tienen unos solos de sintes a lo largo también de los tres discos. Pero bueno, decía, el primer disco 99, en el 99 The Great Divide, en el 2001 sale Liberation. Después de eso como que no sé si no encontraron tanto eco, precisamente pese a haber salido en una época tan rica para el rock progresivo. Después del 2001, por ahí del 2003, empiezan a decir, no, esto no está funcionando, vamos a cambiarnos de nombre, y se pasan a llamar Soul Fractured, como alma fracturada. Y en el 2004 se alejan un poquito del progresivo, deciden probar suerte en otros terrenos. La verdad es que su hard rock, que de vez en cuando llegan a imprimir dentro de los discos precisamente de Ice Age, llega a ser muy bueno. Inclusive ahora empiezan a meter ciertas baladas, pero bueno, sí, obviamente pues habiendo probado las mieles del progresivo, de ese progresivo con tantas influencias, decía, a lo Rush, pues sí te quedas con ganas de algo pues que sea más exploratorio, ¿no? Que pueda discernir mejor entre distintos ritmos y géneros. Pese a que no juegan tanto por ejemplo, síncopas, hasta el disco número 2. Pero bueno, el caso es que en 2006 dicen, no, esto no está funcionando y se disuelven. Eso sucede en 2006 y acaban de lanzar, decía, su tercer disco. De hecho, se reúnen en 2022, más o menos en mayo, y anuncian que van a grabar justamente su tercer disco de estudio, técnicamente 22 años después de su último disco. Este tercer disco se llama, decía, Waves of Loss and Power. Y honestamente, no es tanta fuerza como uno pudiera esperar, sobre todo si vienes escuchando los discos así uno tras otro, independientemente de si lo escuchas en plataformas con ads o que te des una pausa, lógicamente no se va a comparar a los 22 años que hay o a los 24, 25 que hay desde el primero al actual, ¿no? Casi un cuarto de siglo de distancia. Desde luego que va a pesar en la inventiva un poco, en la misma exploración de lo progresivo, las mismas texturas, las mismas partes un poquito más largas. Sí se nota un disco cohesivo, se nota un disco con mucha alma, con mucho corazón, y corazón incluso en el sentido de que hay ciertas baladas. Es la primera vez que meten pianos como tal. Hay sintetizadores, decía, pero con los sonidos pues, de un melotrón, con sonidos sí un poco más psicodélicos. Por primera vez meten sonidos más orgánicos, si se quiere, más vivos, más largos, más dulces, más tenues, más románticos. Pero honestamente eso ya lo habían intentado de a poco con ciertos segmentos acústicos, ciertos intros pues también arpegiados de guitarra clásica. De ese segundo disco, Liberation del 2001, por ejemplo, When You're Ready, cuando estés listo, lista, es una especie de balada soft. Entonces, el primer disco seguramente gustará más a quienes gusten de
las mezclas progresivas más de los 70s, 80s y 90s. En Liberation se empiezan a atrever un poquito a hacer elaboraciones con las guitarras que no van a brillar tanto. Yo creo que es precisamente porque ya estaban temiendo y teniendo que apartarse, tomar un paso atrás del progresivo. En este nuevo disco, por ejemplo, ahora en Waves, ahora sí se notan ciertas exploraciones que tú dices, esto ya es básicamente como a lo Polifia, progressive post-rock. Específicamente en To Say Goodbye, parte 3, que por cierto esa es como una temática a lo largo de sus 3 discos. Tienen tracks que se llaman To Say Goodbye y en este disco hacen el cuarto y el quinto. Ya habían tenido obviamente 3 partes antes y es como una sola canción dividida en 5 segmentos. Honestamente me da muchísimo gusto haber encontrado esta banda, sobre todo ahora que acaban de regresar después de, decía, más de 20 años, casi 25. Y me encanta que hayan regresado precisamente al progresivo, porque a mí me encanta el progresivo, pero creo que últimamente los discos que hemos reseñado, y por lo menos mi percepción, no sé si así sea realmente, pero mi percepción es que han salido más cercanos al metal progresivo y el rock progresivo pues sí es más como del recuerdo, como de esa etapa precisamente que hasta finales de los 90 empezó a diluirse un poco y a ser absorbido por el metal, que bendición para muchos de nosotros, pero que pues también se merece algo de espacio en las nuevas bandas, o por lo menos en las bandas que se niegan a morir sin antes dar su último canto del cisne o sus últimos tirones dentro de esta industria de la música que ahora está más dividida que nunca y más expandida, pero también por fortuna todavía hay recovecos donde se pueden encontrar estas joyas. Para amantes obviamente de Dream Theater, decía de Rush, de Maiden inclusive, de Maiden sobre todo en The Great Divide, el disco del 99, porque ahí Josh Pincus tenía un timbre mucho más alto. Ese disco inclusive tiene ciertos toques medio heavy y bueno, sigue siendo el vocalista, se reúne básicamente todos los miembros restantes, pero Josh Pincus, pese a que su voz está intocable, pues no tiene esos altos que solía tener hace 20 años, pero bueno, ahí está. También para todos los amantes, decía, del piano, este último disco, sobre todo Remembrance, que es un track completamente instrumental. De a poco también han ido metiendo tanto más tracks como tracks más largos en cada uno de sus discos, que son instrumentales para también aquellos que aman esas partes sin que sean psicodélicas, pues esas partes que en donde se alargan esos momentos virtuosos sin letra, en el que te puedes hundir y resurgir en otra parte del universo. Entonces esta es una recomendación básicamente. Acaba de pasar el 10 de marzo The Waves of Loss and Power, olas de pérdida y poder, de Ice Age, un regreso pues creo que bastante importante y que para muchos va a pasar por debajo del radar, así que ojalá haya puesto mi granito de arena para que si a alguien le gustó pues haya sabido este track, este disco haber llegado a sus oídos. Esto ha sido todo de momento, hasta la siguiente.